Vamos a comenzar, ¿no?, esta clase de introducción a Cursor y lo más importante, la filosofía de prompt. Porque si bien en Cursor nosotros podemos decir todo en lenguaje natural para crear proyectos, no se trata solo de decirlo, y ahí radica la importancia del prompt engineering. Si el output o la calidad del output que nos va a entregar la IA depende totalmente en la calidad de esta pregunta, de este prompt que le realicemos, imagínense cuál es la importancia de esto. Al diseñar y formular instrucciones precisas, se guía a la IA para generar respuestas más útiles y relevantes, porque la calidad de las instrucciones va a influir directamente en la eficacia de las respuestas. Dominar estas técnicas es crucial para cualquier campo que utilice inteligencia artificial para aprovechar al máximo estos modelos. Y esto no termina aquí. Como vieron, estamos desarrollando soluciones mucho más complejas que no solamente requieren de un backend, de un front-end para una landing page o de una automatización en N8N. Lo que estamos haciendo es combinar todo lo mejor de estos dos mundos, de la generación de código y de las automatizaciones en N8N, para crear proyectos mucho más complejos, como lo que es un multi-agent as a service que puede aplicar en todos los campos. Así que seguiré trayendo más contenido como esto, pero antes, algunos testimonios de la comunidad de Alquimia. Buen día. Antes que nada, maravillado y valoro, aprecio muchísimo esta comunidad. Tengo apenas un par de semanas y he aprendido muchísimo. Reitero, muchas gracias por esta comunidad. Yo me siento en casa. A mí me parece fundamental todo lo que estás haciendo y lo que ustedes pues han venido desarrollando, porque además ustedes están enseñando sobre lo que ya están aprendiendo en la realidad de lo que es esto, ¿no? Y van un paso, digamos, ustedes dan el paso y luego nos dicen, venga, que es por aquí, no pise por ahí, es por acá. Y esa es la parte pues que yo veo muy honesta de parte de ustedes y que nos va a generar a nosotros un aprendizaje muy certero. Vamos a comenzar, ¿no?, esta clase de introducción a Cursor y lo más importante, la filosofía de prompt. Vamos a empezar con este tema muy pero muy importante, que es prompt engineering. Miren, la importancia de esto es tal vez más de lo que algunos de ustedes crean, porque si bien en Cursor nosotros podemos decir todo en lenguaje natural para crear proyectos, no se trata solo de decirlo, y ahí radica la importancia del prompt engineering. Si el output o la calidad del output que nos va a entregar la IA depende totalmente en la calidad de esta pregunta, de este prompt que le realicemos, imagínense cuál es la importancia de esto. No solo se trata de llegar y hablar con la IA y dame una página web y con esto y el otro, si no tenemos las bases de qué es lo que estamos preguntando, por qué lo estamos preguntando y para qué. Entonces vamos a iniciar muy sencillo. La ingeniería de prompts es, como les mencioné, fundamental para optimizar la interacción con modelos de inteligencia artificial generativa, estos grandes modelos de lenguaje. Al diseñar y formular instrucciones precisas, se guía a la IA para generar respuestas más útiles y relevantes, mejorando la precisión y el rendimiento del modelo. Esta disciplina es esencial para diversas aplicaciones, asistentes virtuales, generación automatizada de texto y creación de contenido creativo. Si se dan cuenta, y es algo que yo les he estado mencionando de estos últimos videos, con los robots, con Cursor, con estos generadores de imágenes, ¿qué es lo que tienen en común todos ellos? Que le damos instrucciones. O sea, todo, créanme, crea que con esto que les digo es el futuro. Todo va a ser a través de instrucciones naturales, en el mundo físico, en el mundo virtual y en lo que queramos. Y si de eso va a depender, nuevamente les digo, la calidad de la salida que nos van a entregar, por eso es de vital importancia entender esto desde las bases. Porque la calidad de las instrucciones va a influir directamente en la eficacia de las respuestas. Y bueno, justo dominar estas técnicas es crucial para cualquier campo que utilice inteligencia artificial para aprovechar al máximo estos modelos. Ahora, voy a poner esto en consideración para que entiendan por qué incluso es tan relevante en el campo de la inteligencia artificial que hicieron o cuál es esta razón de los modelos razonadores. Antes de los modelos razonadores, lo único que te permitía mejorar la calidad de la respuesta de las
inteligencias artificiales era a través de prompt engineering. Más adelante incluso les voy a mostrar unos benchmarks de cuál es esta importancia y cómo mejora drásticamente cuando la sabemos preguntar correctamente a la IA. ¿Y qué es en esencia estos modelos de razonadores? Pues los modelos razonadores en realidad no son más que muchas de las técnicas que utilizamos en prompt engineering, como razonar, dividir en pasos, step by step, y todas estas técnicas que solo los pros de prompt engineering utilizaban, y lo metieron para que por default aumentara mucho más la línea de output de salida. Ahora imagínense si combinamos modelos razonadores con prompt engineering, que es el estado actual donde nos encontramos en Cursor con la entrada de Cloud 3.7 Sonnet. Entonces, esta ingeniería de prompt es esencial para la optimización de las interacciones. Al combinar estas técnicas avanzadas de prompt engineering con los modelos de IA sofisticados razonadores, se logra una sinergia que potencia significativamente el rendimiento y utilidad de estas herramientas en diversos campos. Vamos a pasar ahora a otro punto muy importante, que es la importancia de la ventana de contexto de un gran modelo de lenguaje. Y ustedes se preguntarán, oye, tienen hasta 1 millón, no sé qué, de tokens de entrada como input. Y se ponen a pensar, bueno, si yo lo voy a usar en los agentes de IA, ¿cuál sería la importancia? Al final no son más que unas cuantas miles de palabras y en cada interacción no voy a tener esa cantidad. Y ahora les voy a poner lo siguiente. Realmente la importancia de esto radica mucho más potente en código, y les voy a poner en consideración. ¿Qué de lo que nosotros ponemos en una instrucción creen que se considere como un input? ¿Solamente el texto que le enviamos? Pues no. En realidad es el texto que le enviamos, los documentos que referenciamos y la base de datos que tenemos. Y mientras más sea grande esta ventana de contexto, mucho más fácil será al modelo entender toda la estructura, porque incluso hay ciertas partes ahora con este modelo razonador, como ven el Cloud 3.7 Sonnet, realmente es mucho más eficaz, porque nosotros le podemos decir, entiende toda la estructura de nuestro proyecto y va a empezar a hacer esas conexiones de hacia dónde ejecutar todo este alcance. Y por eso les digo que nos encontramos en el momento exacto, porque con el Cloud 3.5 Sonnet no era tan eficaz y no podía tener tanto contexto. Es por eso que a medida que se iba iterando se iba perdiendo contexto anterior. Y vamos a ver aquí algunos benchmarks que yo investigué. Obviamente todo esto se los voy a dejar por aquí los recursos para que ustedes puedan verlo, donde les mencionaba esto, ¿no? Cuáles son las ventanas de contexto de estos grandes modelos de lenguaje. El O3 Mini High tiene 200,000, la mayoría de los de OpenAI. DeepSeek tiene mucho menos. Por eso en cuestiones de desarrollo de código no lo utilizamos, y ahorita van a ver por qué. Aquí está el Cloud 3.7 Sonnet, 200,000 parámetros, muy parecido al O3 Mini. Ahora, como en la vez pasada que yo les comenté de los agentes de IA, les dije, ok, yo estoy utilizando Google Gemini porque tiene hasta 1 millón de tokens de contexto en esta ventana, ¿no? Y se preguntarán, ¿por qué no lo estás utilizando aquí en Cursor? Y es que para Cursor tenemos que evaluar otras cuestiones. Nosotros aquí en los modelos tenemos, de hecho, y yo lo tengo habilitado, el Gemini 2.0 Flash, el modelo razonador. Pero ¿cuál es el detalle y por qué en esta ocasión no voy a utilizar estos modelos? Porque ahora yo me voy al siguiente benchmark, y no solamente queremos comparar la ventana de contexto, sino los que tengan mejor habilidad en codificación. Entonces, en uno de estos benchmarks donde clasifican al Cloud 3.7 Sonnet, y se los repito, es una maravilla programando. Y aquí está en el top 1. El O3 Mini también funciona bien, pero no es el mejor para programar. Algo hicieron los de Cloud, que tienen el mejor modelo desde el 3.5, imagínense. Ahora con el 3.7 no hay rival en grandes modelos de lenguaje para programación. Bueno, aquí obviamente otras comparativas como los modelos más rápidos, los de más baja latencia, que cada uno de estos benchmarks, y por eso les digo, al final no nos casamos con un gran modelo de lenguaje. Para código, aquí está. Pero luego para los agentes de IA, ¿qué es lo que queremos? Rapidez, razonamiento. No me importa, por ejemplo, meter ahí a Cloud 3.7 y que se tarde 2 minutos en contestar. Entonces aquí es donde vamos viendo en dónde utilizar uno y dónde utilizar otros. Aquí en esto ustedes pueden comparar los modelos a sí mismo.
¿no? De 200,000 parámetros contra 1 millón de parámetros y algunas técnicas para que ustedes vayan viendo. Pero bueno, era simplemente para darles esta introducción de por qué estamos eligiendo este modelo. Y bien, si eres un apasionado de la inteligencia artificial, pásate por nuestra comunidad Alquimia, donde estamos dando clases semanales de estas grandes herramientas como N8N y Cursor. Posteriormente vamos a estar enseñando cómo crear estos agentes verticales, toda esta infraestructura. Además tenemos varios cursos y todas las plantillas de nuestros videos de N8N. Así que si quieres mantenerte a la vanguardia y aprender todo lo necesario para utilizar estas herramientas a tu favor, para proveer servicios o para crear tu propia infraestructura, date una vuelta en nuestra comunidad Alquimia. Así que los veo por ahí. Y si eres un dueño de negocios y quieres este tipo de servicios de inteligencia artificial como desarrollo de software a la medida, también te dejo el enlace para que nos visites, llenes el formulario o si tienes más preguntas, lo consultes directamente con nuestra gente de IA Levy. Vamos a pasar ahora a algo muy importante. Bueno, esto es lo de las ventanas de contexto, ya se los dije acá, ¿no? Lo que era ChatGPT, el 4.5, el O3 High, DeepSeek, Mistral, es otros, Cloud 3.7 Sonnet y Gemini. Y ahora vamos a entrar a lo verdaderamente importante, que son las técnicas de ingeniería de prompts. Y son todas estas: Zero Shot, One Shot, Chain of Thought, Set Conscience, Árbol de Decisiones, RIA, Contextual Prompting, Role Prompting y System Prompting. Pero de nada me va a servir que yo les venga aquí a arrojar pura información técnica y conceptos muy técnicos, cuando en realidad todo esto tiene un fundamento incluso más lingüístico y filosófico de lo que creerían. Por eso más adelante lo vamos a ver. Y miren, para los que realmente ya tengan un poco más de contexto de toda esta ingeniería de prompt, yo les voy a dejar también en la descripción donde viene desarrollado cada una de estas técnicas. Está en inglés, pero realmente no tiene pierde, es muy bueno y es prácticamente lo que vamos a estar viendo en la cuestión de ingeniería de prompt. Pero nosotros nos vamos a basar en fundamentos un poco más prácticos, porque lo que quiero que vayan teniendo es esta lógica de pensamiento de por qué tengo que preguntarle de la manera que le pregunto a la inteligencia artificial a la hora que estoy desarrollando un proyecto de esta magnitud. Y bueno, ahorita también voy a aprovechar a mencionar esto de por qué yo tomé la decisión en este caso de irme más por el lado de código. Y mira, adelantándoles, esta es una de las plantillas que estábamos desarrollando para combinar esto que yo les había comentado, donde básicamente tenemos SQL o bases de datos relacionales combinado con bases de datos vectoriales. O sea, desde lo que les dije en un principio, y no se los dije por decir, de hecho es algo que yo actualmente lo estoy utilizando en una base de datos vectorial con Postgres, SQL y el pgvector que les dije para estas búsquedas vectoriales. Y lo que hace esta plantilla es básicamente esto, y al modelo le va a permitir hacer búsquedas SQL en bases de datos relacionales y además bases de datos vectoriales. Esto realmente es más robusto de lo que se cree, pero construir una base de datos con estas características no es tan sencillo como parece. Por eso es que pasé directamente a tratar de construirlo en código y ahorita van a entender por qué es la magia. Lo que yo estaba haciendo aquí era combinar eso, pero para yo construir una base de datos con toda la información me iba a tomar muchísimo tiempo para el multi-agent as a service que yo estoy creando. Y como ven aquí, yo lo construí todo con código, en este caso con Cursor, en una base de datos vectorial en la que simplemente le dije lo que yo quería hacer, la tecnología que iba a utilizar, y él se encargó de desarrollar todos los scripts para darme toda la extracción de la información y cómo introducirla a esta base de datos vectorial y relacional, combinándolo con índices y con todo lo necesario. Entonces, en el momento en que yo lo pude hacer aquí en código, simplemente hablándolo, yo llevaba como una semana construyéndolo acá en N8N, me di cuenta del poder que tenía la inteligencia artificial, porque al final era cierto. Yo acá, para construir en N8N toda la lógica para que mi base de datos esté correcta, no solamente basta la plantilla, es cómo lo voy a construir, qué tablas voy a ejecutar, y pensar toda esa lógica es lo que les comento, que al final se vuelve tan complejo para uno que al final de cuentas se puede delegar a alguien experto y que tiene todas estas variables para construir una base de datos incluso más robusta.
Ahorita yo haré unas pruebas para que vean cómo está construida y todo esto y que vean realmente la importancia. Entonces yo aquí es donde me empecé a preguntar, ok, ¿qué cosas puedo lograr o hasta qué punto merece la pena ver tanto esta cuestión lógica en N8N y cuándo vale la pena migrar a algo de código y hacerlo pues algo mucho más robusto? Entonces esa fue la razón por la que me pasé ahorita a lo que es código. Bueno, nada más mencionarles, obviamente no vamos a dejar de lado N8N, también es muy bueno, incluso ahorita para agentes de IA es lo mejor y ya se lo iremos platicando en todo lo que va avanzando estas clases, ¿no? Pero bueno, me voy a pasar aquí a lo último, en el que les comentaba. Ok, no vamos a ver en cuestiones técnicas, obviamente más adelante, sino cuáles son estas mejores prácticas realmente para entender cómo hablar con la inteligencia artificial. Y miren, se resume en ser específico, hablar con claridad y precisión de la solicitud, mejorando la calidad de las respuestas. Hay que proporcionar ejemplos, ofrecer datos, especificar el resultado deseado, y ahorita van a ver por qué esto es tan importante. Dar instrucciones claras, proporcionar un marco de referencia o personalidad, lo que es el rol, lo que les mencionaba que realmente sí es bueno, porque aunque ya van a verlo con el curso Rules y todo, si de repente le decimos que se comporte de cierta manera, es estas técnicas de prompt que mejoran la calidad de las respuestas. Bueno, determinar formatos, hacer solicitudes claras y elegir palabras con cuidado. Y esto es lo que les digo, es muy muy importante. Miren, yo soy alguien que redunda mucho, me considero así, de repente pues hablo a lo mejor de más y no soy tan concreto. Y eso es algo que estoy mejorando porque me doy cuenta que con la IA no necesito por qué desarrollar, ¿no? Decir, no, es que mientras más largo sea tu prompt, mejor. No necesariamente, porque si tiene mucho ruido y tiene muchas palabras que no aportan entre sí, eso, como les digo, crea más ruido para el gran modelo de lenguaje y no nos va a dar una respuesta tan fina. Entonces, al final de lo que se trata es hablar de mejor manera el español o este lenguaje natural para poder tener mejor o respuestas de mejor calidad. Vamos a pasar directo a este que yo les preparé, que también les voy a estar dejando, donde ya vamos a ver todos esos conceptos clave y cómo se relacionan entre sí. Cuantas menos líneas de código, mejor. Hay que priorizar siempre el código minimalista. Esas son prácticas y pues les digo, toda esta investigación tampoco es algo obviamente de experiencia, que lo he visto, pero son las mejores prácticas de programación. Entonces, un código más breve suele ser más fácil de entender y mantener y depurar. Ejemplo, hay que solicitar directamente a la IA, resuelve esto con el menor número posible de líneas. Soluciones compactas y eficientes. Entonces, esto en Prompt Engineering, digo, yo les estoy poniendo este ejemplo para que vean cómo es que estoy construyendo todo esto, y básicamente yo le doy aquí un texto que puede ser incluso más depurado, pero de lo que se trata también es de que ustedes vayan mejorando a la medida que van a hablar con la IA y entiendan cómo desarrollar este proyecto, porque bueno, de nada tampoco va a servir que yo les diga cómo hablar si ustedes no van interiorizando, o si les digo cuál es esta técnica, cuál es esta otra, y a la hora de estar hablando con la IA realmente no lo ponen en marcha. Por eso es importante entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Luego, estas técnicas de rol. Procede como un desarrollador senior. Yo le digo en muchos casos que proceda como un desarrollador con más de 10 años de experiencia y realmente entrega una mejor salida, porque ahí le ponemos a evaluar las mejores opciones o que tenga en consideración las mejores prácticas de programación del Cloud 3.7 SONET y no lo deje tanto a una interpretación nuestra. Entonces miren, básicamente todos estos que ven en estos circulitos es lo que yo le hablo prácticamente con la IA para que me desarrolle el código. De repente obviamente algunos más cortos, algunos más largos. Aquí por ejemplo le pongo, ¿no? Cuida cada detalle, piensa detenidamente, no te precipites a dar una solución rápida, sino a evaluar partes del proceso y cómo llevar a cabo una solución de manera correcta, de manera eficiente. Les digo, puede ser un poco más redundante y hay que irlo disminuyendo, pero miren, este está bueno. Le pongo aquí, perfecto. Entonces, actualmente tenemos más de 400 nodos extraídos, lo que les dije de la base de datos, 300 ejemplos de automatizaciones. Con ello podríamos tener o mantener esta precisión y garantizar el 100% de precisión. Con ello también quiero que ejecutes nuevamente el script de embeddings para toda la información que tenemos, calcular cuál sería la precisión aproximada, incluso
ya ponernos con el script a ejecutar un workflow y diciendo, aquí les digo, miren, tú eres un desarrollador experto senior con más de 10 años de experiencia, no tomes conclusiones precipitadas, inicia con incertidumbre y ve adquiriendo confianza a lo largo que adquieres toda la información. Aquí, bueno, les voy a decir por qué se repite esto, para poder determinar correctamente cuál sería la solución y avance que debemos llevar en el proyecto. Ahora, esto de aquí también es otro concepto y aprovecho para mencionarlo. Yo tengo esta que se llama Whisperflow y se las voy a recomendar a todos porque es muy buena. Y es que si al final de cuentas la IA puede hacer código muy rápido, ¿cuál va a ser el cuello de botella para que lleguemos a una solución de manera más rápida? Pues justamente nuestra velocidad en poder escribir. Y bueno, yo no me considero el mejor typeador en teclado, entonces incluso el mejor typeador, ¿cuál sería la velocidad de palabras por minuto que podría escribir? Si nosotros la hablamos. Y yo es algo que estoy practicando justo porque creo que también a la manera de estar hablando y de desenvolver estos pensamientos, claro, te puedes volver un poco más redundante, pero para mí, por lo menos que soy más auditivo, me hace entender más lo que le estoy diciendo. Entonces yo con esta extensión simplemente la activo y me pongo a decirle, hola, quiero realizar una modificación en la base de datos para agregar más ejemplos en esta misma. Quiero que pienses detenidamente cuál es el proceso correcto para llevar a cabo este desarrollo sin modificar la base de datos actual. No des conclusiones precipitadas y ve adquiriendo confianza a lo largo que entiendes cómo está estructurada la base de datos en su totalidad. Y ven cuánto tiempo me hubiera llevado escribir una instrucción de esta manera. Y les digo, para mí esto creo que es un buen ejercicio, es un pro tip que les daría si algunos quieren ver. Se las paso también por ahí para que descarguen Whisperflow. Y bueno, aquí por ejemplo en Mac yo tengo una autohabilitada, pero no detecta el idioma de repente inglés. Si yo digo Workflow Creator, de repente pone aquí Wolf Creator. Entonces esta de Whisperflow funciona muy bien para, en este caso, la terminología que de repente hacemos en inglés. Entonces, todas estas técnicas se las voy a pasar ahí porque no se trata de que simplemente digan, ok, ¿cuándo voy a ocupar esta? ¿Cuándo voy a ocupar la otra? Sino que vayan entendiendo realmente para que ustedes la expresen desde adentro cada vez que la vayan a utilizar. Pero ahorita, en lo particular, yo la utilizo como diccionario. Cada vez que hay un error, me pongo a preguntar, ok, ¿qué técnica debería utilizar de prompt engineering para resolver este problema? Y es ahí cuando recurro a esto. Ahora, lo mismo, otras técnicas como no te detengas hasta terminar, que promueve una ejecución completa de tareas evitando pausas o entregas parciales que suelen requerir correcciones innecesarias. Ejemplo, no te detengas el desarrollo hasta haber implementado completamente el sistema de autenticación. ¿Y esto por qué pasa? Porque muchas veces, y miren, esto es una realidad que pasa, hacen estos modelos para que hablen más de lo que hacen. O sea, regresamos un poco a lo que nosotros decíamos del prompt engineering. Si nosotros no somos tan claros o de repente metemos algo que no tiene que ver con el código, nos lo va a responder. Entonces, más largas se van a hacer las instrucciones, no va a ir directo a desarrollar el código y a veces se te va a acabar la conversación y no va a terminar de realizar la tarea. Y cuando llega a la mitad, está desarrollando y dice ya se acabó y no ejecuta o no termina de ejecutar la codificación, ahí es donde muchas veces nos encontramos con errores, porque es como lo de esto de la base de datos de vectoriales, el RAG, el chunk, es ok, lo está desarrollando y lo corta y en la siguiente empieza a ejecutarlo, no tiene el contexto de lo que hizo anteriormente por default, a menos que le digamos. Y son aquí donde entran estas pequeñas técnicas de prompt engineering. Se corta, le decimos ok, toma el contexto de la ejecución anterior y a partir de ahí ejecuta la acción necesaria para llevar a cabo el desarrollo que se estaba realizando, ¿vale? Luego, otra muy buena es 3 párrafos de análisis. Ayuda a obtener un análisis profundo eliminando conclusiones precipitadas. Analiza primero en 3 párrafos posibles causas de este error antes de modificar el código. Voy a hacer una pausa aquí para meter un concepto muy importante y que entiendan por qué todo esto del prompt engineering. Y es que básicamente esto del árbol de decisiones es por qué va a ser tan importante nosotros decírselo o por qué tener estructurado desde un principio las bases de nuestro desarrollo. Y quiero que con esto se queden porque de verdad, por eso les digo, yo me puedo poner aquí a decirles vamos a hacer una página web y al rato que ustedes la hagan se van a topar de errores y les voy a comentar
explicar realmente qué significan los errores al momento de codificar. Aquí tenemos el inicio del proyecto y con esto va a ser de verdad claro. Entonces aquí iniciamos. Desarrollamos un proyecto en Cursor, pero no le damos un contexto y no tenemos una visión de a dónde queremos llegar. Y por eso les digo, muy importante, antes de iniciar cualquier proyecto es de vital importancia presentar toda la documentación. De hecho, ahorita les voy a poner el ejemplo claro de cómo hice el Multi-Agent as a Service y por qué hasta el momento en el que llevo un buen nivel de precisión, pero porque hice bien las bases. Llevo prácticamente una semana sentando las bases porque es lo más importante. ¿Qué son esto de las bases? Si nosotros no le damos esto y además no tenemos un buen nivel de prompt engineering, lo que va a pasar es, le vamos a decir, dame una página web a la gente de Cursor. Y te va a decir, ok, hay un camino definido más o menos de cómo llegar a la meta, que es tu página web, ¿no? Y una banderita, que es la meta. Y el detalle es que ahí le voy a poner esto de aquí, es un túnel de opciones de decisiones. Entonces, lo que les decía, y por eso desde mucho antes les vengo diciendo por qué estos modelos de lenguaje requieren de RAG, porque en sí ellos no entienden las palabras, no entienden como tal el contexto del significado del lenguaje natural por sí. Lo que son todos estos son modelos predictivos y por eso les digo, desde un principio es de vital importancia tener bien claro hacia dónde vamos, porque si nosotros le decimos haz una página web, ¿qué es lo que va a intentar hacer un gran modelo de lenguaje? Decimos haz una página web y no tenemos ni idea de cuál es la estructura que debe seguir, que de hecho aquí lo voy a poner. Hay un tema muy importante que se llama deuda técnica y ahorita voy a entrar más en detalle con eso. Entonces, si nosotros no le decimos por dónde ir, ¿qué creen que va a hacer la IA? De repente va a escoger un camino, error número 1. Y a partir de ahí, lo que yo les decía, si no tenemos bien definido a dónde queremos llegar, la IA va a entrar en modo gorila y se va a poder ir aquí un ciclo. Incluso van a llegar ya cuando entren a esto, y por eso se los digo para que no les pase. Yo estaba desarrollando una página web, de repente quería meter a Levi, ¿no? Este chat widget, y le decía, no, es que lo quiero así. Y de repente, cuando intenté resolver un problema, se topaba y no tenía cómo resolverlo. Ahí obviamente entran otras cuestiones que ya se los iré diciendo parte por parte, todo esto importante dentro del proyecto de Cursor. Entonces, de repente puede entrar, aquí es donde entra la deuda técnica. Si nosotros tenemos ya un knowledge base, un entendimiento de este proyecto, por eso les digo, hay que irlo escalando. Si nosotros no le decimos que tome otra ruta para llegar a la meta, la IA no lo hará. Pero si nosotros decimos, ok, creo que este error es porque hace falta información en la base de datos, y la IA entonces es cuando entonces te dice, tienes razón, por aquí era. ¿Pero por qué? Porque él estaba tratando de predecir un camino erróneo por falta de cero planificación o de una incorrecta comprensión del resultado al que queríamos llegar. O mientras más grande sea esta línea o este campo de decisiones que puede tomar, muchos más errores van a aparecer. Y va a aparecer otro error acá, y va a aparecer otro error acá, cuando el camino que debería tomar es este de aquí. Y aquí es donde, yo sé que la clase pasada les dije, tan mágico es como decirle crean una página web y la va a crear, pero cuando creen agentes verticales o proyectos más robustos, no va a pasar con eso, no va a pasar igual, porque el proyecto se va a hacer mucho más grande, va a haber muchas más líneas de pensamiento por las cuales se puede ir, y por eso es muy importante desde las bases pintarle un túnel mucho más chico por el cual la IA puede ir el camino hasta resolver o hasta llegar a la meta. ¿Y de qué va a depender que este canal sea más chico? De la planificación del proyecto inicialmente y de la habilidad de prompt engineering para que en vez de irse así, se vaya recto o lo más recto posible hacia la meta. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues precisamente teniendo todas las bases en Cursor, y ahorita ya se los voy a mencionar aquí. Esto es una de las mejores prácticas que pueden hacer. Yo antes de iniciar todo este proyecto en
Cursor directamente. Lo que yo hice, y esto es una de las cosas más importantes, es hacer una investigación exhaustiva de todo lo que yo quería planificar y lo que quería hacer en este proyecto. Y yo lo plasmé en el Cursor Rules, que son las instrucciones de este gran modelo de lenguaje. Pero además de esto, y yo estuve investigando, por cada una de las cosas que nosotros hagamos una investigación, lo mejor es crear un documento específico para poderle dar como contexto a esta IA. Entonces yo no solamente me quedé en el Cursor Rules, que es la descripción del proyecto, un rol, le di un roadmap de las fases por las que tenemos que pasar, los objetivos, las variables de entorno, que bueno, son las mías, un árbol de cómo quería, desde un principio, antes de que la IA me lo generara, yo me puse a investigar cómo iba a estructurar este proyecto. Lo que les digo, disminuir este túnel de decisiones para guiarme, pero obviamente tenía que tener un entendimiento, y fue clave hacerlo en N8N porque me dio un mayor conocimiento hacia dónde quería dirigir este proyecto para ahora sí plasmarlo totalmente en código. Luego, procesos internos, sistemas de mejora y próximos pasos. Y ustedes dirían, bueno, ¿esto fue suficiente? No. Hice otra búsqueda de datos, en este caso de estas bases de datos relacionales y no relacionales o vectoriales. ¿Y cómo hice esta investigación? Y es algo que les iba a dar aquí como tip. Yo utilicé, y yo creo que es de lo mejor que hay, Deep Research, y realmente es muy pero muy bueno. Déjenme, voy por acá y creo que aquí está. Miren, sí, es correcto. Todo esto es lo que he estado haciendo de investigación, y por eso les digo, no solamente me puse aquí a iniciar el proyecto con Cursor y le dije, mira, dame esto y ya está. Entonces yo empecé, eres un desarrollador, me ayudarás a desarrollar un sistema basado en multiagentes para desarrollar códigos, y todo, ¿no? Un rol, miren, toda la información más o menos de cómo la quería estructurar desde este principio. Obviamente Deep Research luego te hace unas preguntas para hacer la investigación y ya, yo se lo contesto. Miren aquí, tardó 4 minutos en hacer una búsqueda en toda la web para toda esta información, estructurarla. Bases de datos vectoriales con RAG, toda esta información, y obviamente es algo de investigación que pues yo tengo que estar haciendo. El enfoque híbrido, que es el que nosotros, en este caso el híbrido con Deep Research, que también es una de las opciones que les digo que tomamos en cuenta, ponerle RAG, y cuando el usuario quisiera hacer un workflow, hiciera una búsqueda Deep Research para ejecutar ese workflow. Pero me di cuenta que no era lo más efectivo, porque cuánto tiempo se tarda haciendo Deep Research y cuánto consume. Entonces no era algo viable para este proyecto. Opciones de monetización, etcétera. Y luego acá me parece que otra vez le volví a pedir, así es, que me hiciera una investigación, y acá tardó 5 minutos en investigar, y lo que yo le dije fue las opciones de bases de datos SQL y no SQL, estrategias de almacenamiento, infraestructura para este MVP, los mecanismos de actualización automatizado, y todo, nuevamente, investigación. Entonces todo esto es lo que yo he estado haciendo para desarrollar el proyecto. Miren, aquí es donde ya ejemplifiqué todo, la investigación en un Cursor Rules, hacia dónde me quería dirigir, cuál era el rol, el roadmap. Obviamente con toda investigación yo le dije, hazme este Cursor Rules. Al final de cuentas yo tampoco lo hice, pero si me ponía desde un principio a decir, hazme un Cursor Rules para crear un JSON y luego se lo pongo en Cursor, no va a servir de nada, porque no está fundamentando los datos con información real en internet. Por eso les digo, la mejor sinergia para cualquier proyecto que vayan a hacer, si no tienen idea cómo hacerlo, es decir, hacer una búsqueda en Deep Research, oye, quiero saber de bases de datos, ¿cómo lo puedo relacionar? ¿Meto un sistema multiagentes o un agente nada más? Los scripts, Python, ok, todas esas tecnologías. Sé que es un poco complicado, pero créanme que a medida que se vayan adentrando van a tener todos estos conceptos más relacionados y van a saber qué utilizar exactamente en qué proyectos. Entonces yo así desarrollé todo esto, bueno, lo fui refinando un poquito más, y finalmente es lo que yo metí aquí en mi Cursor. Pero entonces, como les digo, además de un Cursor Rules, yo hice una investigación para hacer todo un documento donde plasmara cómo es que se compone esta base de datos, que es una solución híbrida que combina tecnologías relacionales y vectoriales. Entonces lo mismo que yo les dije es lo mismo que yo estoy utilizando. Combinar estos dos mundos hace mucho más eficaz, y ya entendí incluso un poco más por qué se combinan. Las bases de datos relacionales yo las utilicé en este caso para clasificar nodos de N8N en categorías y con toda la información. Obviamente todos estos scripts los hice justamente con Cursor y aquí me los clasificó. Ok, dices, bueno, para esto
es lo relacional porque tú vas a buscar, ok, aquí está un nodo, bueno, este es el que voy a extraer y lo voy a componer. Luego tenemos categorías de nodos y finalmente los workflows. Y es aquí donde nosotros hacemos una búsqueda de datos vectorial. Aquí están la representación de cada uno de ellos en un vector específico en esta base de datos vectorial. ¿Y por qué? Porque no queremos, o la petición del usuario no va a ser solamente, ok, dame un workflow de N8N para WhatsApp con un agente DIA, Ok, sí, va a ser match con los nodos, pero aquí es donde metemos los dos campos porque de hecho las preguntas ambiguas o estas no tan estructuradas que probablemente va a hacer una persona, en realidad no son búsquedas relacionales o específicas, son búsquedas vectoriales o por similitud. Entonces aquí cuando metemos lo mejor de los dos mundos para tener una base de datos relacional con toda esta información y también hacer una estructuración de base de datos no relacionales para esta estructura por similitud, para cuando se pregunte por algo que no sea en concreto, imagínense que no ponga WhatsApp, ponga, no sé, un embudo de ventas en una red social, ¿qué es lo que va a buscar ahí? Si no encuentra ese nodo exacto, entonces tiene que buscar similares. Aquí es donde combinamos las dos cosas y por eso yo lo estructuré todo de esta manera. Entonces aquí yo estoy utilizando lo mismito que les dije en esa clase, es lo mismito que yo estoy utilizando, Postgres SQL más pgvector, un sistema de gestión de datos relacionales robusto y confiable y una plataforma de desarrollo para implementación Postgres SQL que gestiona funcionalidades adicionales. Aquí ahora sí, extensión de Postgres SQL que añade soporte para vectores y búsquedas por similitud, permitiendo implementar búsquedas semánticas eficientemente. Luego, aparte, volví a hacer una investigación para cuál es la estructura de los JSONs, cuáles son los nodos de N8N, dónde se encuentran, una teoría de N8N para los workflows. Desarrollé también un resumen y hasta le di un roadmap de cómo es que quería realizar todo este proyecto, desde sus bases, toda la documentación técnica, incluso aquí miren, las tecnologías, o en este caso el DevOps, Data Science, lo que queríamos meter. O sea, de verdad, cada aspecto que se me ocurra y que yo con esta investigación de Deep Research me sirva para poder delimitar este túnel que les digo de opciones, mucho más preciso va a ser y menos errores se van a encontrar. A medida que yo lo fui desarrollando, me fui encontrando con más o menos errores, hasta llegar a un momento donde prácticamente yo le digo que implemente algo y lo implementa casi a la primera, porque delimitamos muy poco el camino. Ahora, me voy a regresar al gráfico para explicarles este punto tan importante y por qué no solo se trata de decirle qué hacer a la IA, y es con este de aquí de la deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Como les mencioné, si nosotros no sabemos cómo desarrollar una página web y le decimos simplemente hazla, puede que la haga, pero no, o seguramente no utilizó los mejores principios. ¿Y qué pasa con un proyecto como un Agent as a Service, que es muchísimo más complejo este proyecto? Aquí es donde la deuda técnica, y por eso se llama deuda, porque a menor conocimiento del proyecto tengamos, más vertientes va a tomar la IA y menos vamos a saber realmente dónde está la meta y a dónde queremos llegar. O otra que nos podríamos preguntar, ¿la meta a la que apuntamos es la correcta? Porque bien, hay otro en Prompt Engineering que es decirle, ok, tú toma las decisiones para llegar a la meta, pero ¿cómo sabemos que esas decisiones están basadas en un camino correcto y no es otro error más que nos va a llevar muy lejos de la meta? Es aquí donde les digo tener esta o la deuda técnica para el conocimiento de, ok, hacia dónde vamos, es el lugar a donde queremos ir, y más aún, cómo podemos muchas veces resolver estos problemas mediante Prompt Engineering y con este conocimiento que tenemos. Por eso les digo, es de vital importancia. Podemos combinar tanto Deep Research para meter toda esta documentación y ahora sí referenciarla al agente de IA, en este caso al agent de Cursor. Miren, yo me voy a ir a una de estas para cargar el chat. Bien, lo que les decía aquí en el agente, nosotros tenemos modelos razonadores y no razonadores. Actualmente incluso metieron uno que yo les diría lo prueben, es muy bueno para estos inicios. Si no, luego lo podemos probar. El detalle es que cuesta $0.05 por request o por tarea, entonces se puede hacer un poco más costoso, pero este de aquí ya lo tenemos incluido directamente para trabajar. Y les digo que es muy bueno porque razona qué es lo que tiene que hacer. Ahora, otra de estas prácticas, y por eso les digo que es para que vayan entendiendo, le digo que ya se completó esta fase. Dame un resumen actual de la etapa donde nos encontramos del proyecto, qué se ha implementado bien,
cuáles han sido las complicaciones, las soluciones y cuáles serían los siguientes pasos a ejecutar. Todo el contexto necesario para abrir un nuevo chat para el agente y empezar a realizar modificaciones adicionales. Y esto fue otro punto importante por lo de la ventana de contexto que también les digo. Aquí me dio un resumen y prácticamente yo aquí lo corté. Y se preguntarán, ¿por qué te pasas a un nuevo chat? Y es que va a llegar un momento donde les va a poner, tu conversación es demasiado larga. Por favor, inicia una nueva conversación. ¿Y cuál fue el problema con esto? Que yo ya no le pude dar otra instrucción para que me dijera, ok, este es el resumen, esto es lo que hay que hacer, hacia este punto vamos, esto fue lo que se hizo y se me acabó la ventana de contexto de esta conversación y ya no te permite más porque es el límite de este gran modelo de lenguaje de Cloud 3.7 Sonnet. Entonces ahí es cuando nos pasamos a un nuevo chat, pero el problema de pasarnos a un nuevo chat es que no tiene toda la ventana de contexto del chat anterior. Por eso pedimos al gran modelo que nos haga un resumen para volver a iniciar ahora sí otro nuevo chat con la información que tenemos. Y por eso también es muy importante ir actualizando estos archivos. Miren, como ven, logros completados, implementación de estructura Postgres, servicio, complicaciones resueltas, todo esto y todos estos son los próximos pasos a hacer. Porque así cada vez que creamos un nuevo chat, les digo, si ustedes hacen agentes verticales, pues es lo que se van a topar. Seguramente una página web la puedan hacer en un solo chat, es muy probable, pero proyectos más grandes van a requerir más chats y mucha más documentación y por eso todos se los estoy diciendo de manera, espero, la más clara posible, que tener las bases desde un principio va a ser lo más importante a la hora de ejecutar un proyecto de esta magnitud, irlo actualizando constantemente. No se preocupen, no lo vamos a abandonar, obviamente lo vamos a ir haciendo paso a paso, vamos a hacer ejemplos reales para que ustedes vayan entendiendo cómo hacerlo. Incluso a mí se me ocurre un ejemplo en vivo en el que ustedes ya con Cursor y todo vayamos desarrollando estos proyectos y estos topes, ¿no? De repente alguien le dijo de una manera porque nosotros obviamente entre todos no le vamos a decir las mismas instrucciones y ahí es donde quiero que se den cuenta cómo algunos van a llegar por acá a un error 1 y si no saben cómo regresar hasta este punto, la IA se va a engorilar y se va a meter ahí y no van a poder resolverlo. Y estas son los tipos de cosas que hasta que no nos pasen no vamos a ir entendiendo y metiéndolo en nosotros de cómo es que tenemos que hacer las cosas correctamente. De verdad sé que parece un poco más complejo, pero aquí con nosotros de la mano ya tenemos un poco más de experiencia en estos desarrollos. Créanme que va a ser mucho más sencillo. Una página web regalado, un agente vertical es donde vamos a poner a prueba todos estos conocimientos y todo lo que hemos visto. De hecho iba a complementarlo con N8N porque al final a mí realmente N8N es lo que me dio todas las bases para entender todo lo que son las webhooks, lo que son estas lógicas de programación que me sirven mucho para yo decirle esas instrucciones a a Cursor de cómo quiero hacerlo. Nos permite ejemplificar de manera visual cómo queremos llevar a cabo este proyecto. Si se fijan, yo el MVP lo hice todo en N8N, en el video del creador de agentes, y ahora ya me estoy pasando a código, pero primero entendí todo. Y N8N es muy bueno, como les mencioné, para prototipado. Y actualmente para agentes de IA es mucho más sencillo, así que no se preocupen, no lo vamos a dejar de lado. Porque ¿cuál es el problema de código? Que si nosotros queremos hacer agentes, cosa que ya se puede con frameworks como Agency Swarm, Pydantic, algunos que conocen un poco más, para crear incluso sistemas multiagentes en código. El problema es que cuando nos queremos conectar a redes sociales o dejarlo como WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, nosotros tenemos que desarrollar toda la documentación de la API en una estructura de un proyecto para poder conectar a un agente. Y si ya funciona muy bien en N8N, no hay necesidad ahorita de cambiar. Pero sí para proyectos más grandes o esto que les comenté como lo de la base de datos de SQL, que yo llevaba una semana en N8N y no la podía hacer porque no me daba la precisión que yo quería lograr, y con este sistema, o en este caso el agente de Cursor que entendió todo, le di toda la documentación, toda la investigación, me lo desarrolló y en un solo día ya tenía mi base de datos que yo creí que me iba a llevar un mes. Entonces por eso empecé a reflexionar, ok, ¿cuándo puedo utilizar uno y cuándo puedo utilizar otra? Y por eso remarco la importancia de N8N para agentes de IA, aplicaciones, lógica de programación, obviamente para automatización sigue siendo el rey, porque aquí bien es cierto que se puede hacer, pero todo es a través de scripts y ya tendríamos que tener cómo queremos hacerlo para toda esta lógica de programación, porque si bien es cierto que es mágica la IA, no te lo va a dar de primeras y es donde hay que reiterar y cómo sabemos que estamos tomando el camino correcto. Por eso N8N va a ser clave para esto y combinarlo con Cursor vamos a hacer cosas increíbles. Yo me puse a pensar, ok, les puedo, y obviamente se las voy a explicar, yo les puedo explicar esta plantilla de cómo hacerla, pero creo aún muy
mucho más valor que ustedes lo hagan en código, y no necesita por qué ser todo en código. Ustedes hacen una herramienta aquí para extracción de datos y en sus agentes de IA, aquí en vez de conectarlo a esta, simplemente lo conectamos a través de un endpoint, ¿no? De una URL que mande a llamar esta herramienta que hemos desarrollado en código, y créanme que va a tener mucha mayor precisión que si lo hacemos en N8N, porque no entendemos realmente cómo hacer esta base de datos. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero por eso, bueno, quería dejarlo en claro para que entendieran que probablemente esa precisión casi perfecta que queremos lograr solamente a través de código es muy probable que la podamos hacer, a menos que, bueno, como les dije, en N8N tengamos bien claro cómo lo podemos hacer. Luego seguimos viendo estos, se los voy a pasar, simplemente son como estas, ¿no? Donde procede, responde brevemente, no borres comentarios, resumen del estado, análisis imparcial, incertidumbre, todo esto, ¿no? Ingeniería de prompt, recomendaciones de Cursor. Vamos a ir viendo las guías y estas técnicas avanzadas de RAG, de verdad, para lograr esta precisión absoluta. Y bueno, déjenme ver aquí si no se me olvida algo. Bueno, lo que les decía, hacer una investigación previa con Deep Research, realizar un archivo con toda la información y cargarla al proyecto para referenciarla a la gente. Además, decirle, bueno, se me olvidó, es cierto, nosotros podemos aquí mencionarle que haga una búsqueda web. Sin embargo, ustedes, si lo han probado en directo en ChatGPT, saben que no es lo mismo si ustedes le ponen busca en la web a que si hace una Deep Research. O sea, hay una diferencia abismal. Y aquí no tenemos como tal Deep Research, lo mismo que sería hacer una búsqueda en la web. ¿Para qué hacemos una búsqueda en la web? Para cuando no sabemos cómo resolver un problema, busque en internet, ok, este problema, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el estado en el que nos encontramos? Porque si no está cargado en el contexto de la gente, les digo, se va a engorillar y no lo va a resolver. Es aquí cuando empezamos a hacer utilizar estas técnicas de prompt engineering para resolver estos problemas. Y bueno, lo del concepto de árboles de decisiones y la deuda tecnológica. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito más de esto conforme vayamos avanzando a lo largo de estos cursos, pero me gustaría escucharlos, qué les parece este momento y bueno, obviamente si hay dudas, ¿verdad?